La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Os voy a plantear una doble pregunta, ¿vale? Al final tenemos un pelín menos de tiempo, así que lo voy a plantear doble y me contestáis lo más breve posible. A ver, por un lado, el PP decía, de hecho, llegó a decir, bueno, cierta gente vinculada, ¿no? a la Junta, que esto no era para tanto. No, lo escuchamos hasta en Canal Sur, que esto no era para tanto, que no iba a ser para tanto, porque ni siquiera eran tantas mujeres. Y después también vimos a Moreno y a la gente de la Junta decir que esto viene de antes, viene de la gestión de los socialistas, no per se la crisis, pero sí las razones que han llevado a que se ocurra esta crisis. Pero que después dimita la consejera no es deslegitimar este argumento. Esa es mi pregunta. Le voy a dar la palabra a Pepe. A ver, tal y como plantea la pregunta, la respuesta es un rotundo sí. No obstante, también hay que tener en cuenta que la crisis ha ido escalando desde que Amama dio la voz de alarma y que, por otro lado, las 2.000 mujeres en seguimiento, de ellas, el 98% de los casos, lo que desde el gobierno andaluz se ha trasladado como falsos positivos, se suponen que los tumores que tienen son benignos, ¿no? En cualquier caso, según estos mismos datos, que nos los tenemos que creer, habría unas 40 mujeres con cáncer sin informar, lo que confirma la gravedad de este asunto y bueno, de ahí también que el gobierno andaluz, cuando ya se le vino todo encima, mandara a llamar a las 2.000 mujeres porque no es un caso baladí. Dicho esto, yo creo que la oposición, desde Adelante Andalucía hasta Vox, toda la izquierda participó también en la manifestación, Vox faltó en este caso, han estado en su sitio y aunque suene mal, porque no debería ser lo importante, les ha venido muy bien para reforzar sus respectivos argumentos, sus respectivos discursos sobre el deterioro de la sanidad pública, cuyos problemas, insisto en lo de antes, van más allá de la inversión y de su supuesta privatización mediante conciertos. Por su parte, al PP solo le queda agachar la cabeza, reconocer los errores y pedir disculpas, que ya lo que han hecho, pero claro, sin excusarse en la herencia recibida. Que sí, que la sanidad estaba hecha un asco con el PSOE, pero es que lleva ya 6 años gobernando y esa mano debería notarse. Que sí, que la inversión sanitaria está en cifras récord y se puede demostrar que los millones están encima de la mesa y cabe reseñarlo, por supuesto, pero las mejoras en el servicio no se perciben o directamente es que no existen. Así que el problema no creo que sea tanto de inversión. Le voy a trasladar la pregunta también a Carlos. Para mí el hecho de hacer dimitir a la consejera o que dimita a ella, para mí no responde a no niega, no desmiente lo anterior. Porque la consejera se va del gobierno para evitar un mayor daño político al gobierno de Juan Moreno cuando faltan 9 meses para las elecciones. Ese es el único motivo que a mí se me ocurre que ha dimitido la consejera. No hay otro. Porque el que venga no te va a arreglar nada que no te pudiera arreglar Rocío Hernández. Otra cosa es que no hubiera confianza suficiente para que Rocío Hernández solucionase este problema. Entonces, el asunto de que fueran 3 o 4 mujeres o luego 50 o las que acaben siendo, que no lo vamos a saber todavía pronto. El hecho de cuánta gente sea no es relevante. Para mí lo más relevante de todo esto es que la excusa del protocolo para mí es eso, una excusa. Si es un protocolo que falla en toda Andalucía. No puede fallar el protocolo solo en el Virgen del Rocío. Y en el Magdalena no, y en el Valme tampoco. Para mí eso no tiene mucho sentido. Lo que creo yo que pasa, y esto también es opinión, pero por lo que yo he recibido de personas afectadas, sindicatos, partidos políticos, lo que yo he recibido es que hay un problema con la gestión de las citas. Quiero decir, antes no había un problema, o en el resto de hospitales no había un problema, porque cuando a esas mujeres se les da una cita para la mastectomía, para la segunda prueba, que suele ser una ecografía, el plazo es razonable. El plazo es de 2 meses, de 3 meses, que era lo que ha pasado, lo que venía pasando desde que el protocolo está en vigor. No se les avisaba porque te aviso imagínate, te hago la prueba hoy, que es octubre, y te llamo en noviembre para que te hagas la prueba en diciembre.
No estás 6 meses con incertidumbre ni sin hacerte una prueba y luego te encuentras con un bulto, ¿no? Es un tiempo razonable que impide que si la lesión no es benigna, como parece que es probable que pase en el 98% de las ocasiones, no pasa nada. Y si es maligna, te la voy a coger a tiempo. El problema entonces es de recursos, de profesionales, de falta de médicos. El país publicaba una información, aunque lo publicaba en el quinto o sexto párrafo, que en el Virgen del Rocío, que es el hospital más grande de Andalucía, hay 5 radiólogos. A mí, dices tú, ¿son muchos o pocos? Pues deben ser pocos, porque el plan de choque incluye la incorporación de 65, de los cuales la mayor parte, según han dejado deslizado, porque no lo han declarado, van a trabajar en el Virgen del Rocío, al menos mientras dure este plan de choque de 7 semanas para hacerle pruebas a todas las mujeres que no se han hecho la prueba. Claro, el problema de eso es que Juanma Moreno o la Consejería de Salud o el Gobierno andaluz tienen ahora que decir, mira, no, el problema no es de protocolo, el problema es que no somos capaces de darle cita a estas mujeres antes de que el cáncer se le desarrolle. Entonces, reconocer eso, reconocer un fracaso. Ya tú le puedes echar la culpa al PSOE de antes, a que no hay médicos suficientes, a lo que tú quieras, pero tú no puedes echar la culpa a un fallo de protocolo, sino a un problema de gestión. Para que lleguemos a ese río, falta, porque la investigación está en marcha. De la semana pasada que salió el caso, este miércoles en Consejo de Gobierno, la portavoz dijo que no tenía todavía información sobre por qué se había producido este fallo, para que siga preguntando hasta que esa investigación dure y acabe y nos cuenten, pues ha sido por esto. Y si mi opinión tiene fundamento, pues será otra crisis política. No obstante, Carlos, y coincidiendo contigo en que a mí también me parece una excusa el tema del protocolo, el otro día dijo Antonio Sanz, el actual competente de Sanidad, consejero de la Presidencia, que los fallos de coordinación en el cribado de cáncer de mama se remontan al año 2012. Es decir, que los problemas no son nuevos. Sabiendo Claro, esto, sí. que lo han sabido tarde, porque básicamente el error ha sido de comunicación desde la omisión de información a las mujeres a la falta de comunicación interna. Dicho esto, tampoco me vale como excusa, después de 6 gobiernos, insisto, del PP. Aunque bueno, sí, considero un buen primer paso haber reconocido los errores, porque lo primero para ponerle solución es reconocerlos e intentar eso, ponerle solución. Me parece bien que se informe ahora con el cambio de protocolo desde el primer momento, ¿no? a las pacientes, y que se haya ampliado el personal del programa de detección precoz. Pero es que no todo es inversión, y de hecho hoy en la sesión de control Juan Moreno ha dado más detalles sobre este plan de choque, que también contempla una remodelación de la estructura interna de este programa para evitar estos errores de comunicación interna. Sí, pero es lo que te decía, que dice Antonio Sanz, que los errores son desde 2012, desde antes, desde que existe el SAT, de los años 80. Hay errores en los cribados y en los protocolos y en los diagnósticos, y hay juicio por negligencia que la administración pierde y tiene que indemnizar a una serie de personas. El problema, creo, es que no es un error del protocolo. El protocolo, hay un debate político, que es político, sobre si el protocolo lo hizo María Jesús Montero y si el protocolo ya no, el de 2011, ya no incluye la obligación de informar al paciente. No está claro, porque es que hay una ley que te obliga a informar al paciente. Para mí, ya te digo, para mí no hay discusión. Para mí el problema tiene que ver con un problema de falta de disponibilidad de los radiólogos para hacer las segundas citas. Y no hay otra cosa. Y el problema que va a tener el gobierno de Andalucía es si esto está ocurriendo en otros privados, en otros programas de diagnóstico. Ahora se está hablando en el Parlamento del problema de cáncer de cervix, del problema de cáncer de colon, y se han puesto ejemplos personales. En el Parlamento, la propia portavoz del PSOE ha hablado del caso de su padre, pero a todos los que estamos hablando aquí, seguramente, y todos los que nos escuchan, y todos los que hayan visto el telediario y han visto el debate en el Parlamento, todos conocen a alguien que su diagnóstico ha sido más tardío del esperado, o que se ha visto que no lo llamaba el especialista y se ha ido a la privada y se ha hecho la prueba y al final sí ha sido o no ha sido cáncer. Ese es el problema de esto, y por eso dimitió la consejera, porque nadie
No hay nadie que no conozca a alguien que tenga cáncer. Antes hablabas del daño político, ¿no? Que al final los que han hecho cesar o dimitir a la consejera, los que ese es el daño político que le puede generar al Partido Popular a 9 meses como máximo de las elecciones, que me da miedo ya decir ese número. Mi pregunta es, ¿esto le hará daño al Partido Popular? Que aquí sí se toca algo muy sensible, como es el cáncer, y es que afecta directamente a la salud de los andaluces. Yo supongo que algún desgaste le acarreará en términos electorales al PP, si ahora mismo se celebran elecciones, seguro, pero claro, es que las elecciones, que pienso yo que no serán hasta mayo, claro, queda por ver cómo se resolverá también esta crisis, y habrá que ver también la habilidad de los grupos de la oposición de mantener vivo este asunto. Bueno, es que 9 meses, que es lo que parece que puede que falte para las elecciones, es un montón. No hay polémica que dure 9 meses y menos en la política actual. Entonces, dependerá también mucho de ya no solo de la capacidad de la oposición, que también, sino de si es verdad que lo que parece que está saliendo en otras provincias con otros privados, según me cuentan a mí, en la oposición, es verdad y se acaba confirmando. Porque, claro, hay mucho profesional sanitario que ahora se pone en contacto con la oposición y le cuenta, oye, pues aquí pasa esto. Habrá que verlo, pero lo que sí es cierto es que esa atención nacional ya existe. Juan Manuel va a ir el día 12 al Palacio Real a una recepción en la que hay periodistas, donde suele haber corrillos en Off the Record que después acaban publicando todos. Y yo estoy convencido de que Juan Manuel va a ser uno de los dirigentes más requeridos en esos corrillos, porque yo ya me consta que en Madrid las conversaciones privadas ya está este asunto, ¿no? ¿Va a afectar mucho o no? Yo no me atrevería a decirlo. Mucho menos. La verdad es que no me atrevo. Hay un compañero en correcciones que siempre dice, oye, yo no tengo la bola de cristal. Yo no me atrevo a decir si le va a afectar o no. Que evidentemente es el momento más complicado que queda, sí. ¿Cómo afectará, por ejemplo? Yo creo que sí va a tener afectación en las encuestas, además, por la fecha en la que estamos, estamos a 8 de octubre, 9, sinceramente no lo sé. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.